Estoy re contenta porque lo conseguí, pude hablar con él, puedo hablar hoy con él, eh, que es este dramaturgo y director teatral egresado del EMAT, formado con maestros importantísimos como Constantinian, Veronese, tiene muchos premios, muchísimos premios. Por ejemplo, tiene la revelación del Trinidad Guevara. Escribió cosas hermosísimas, obras maravillosas, y hoy particularmente yo lo invité a poco vi muchas noches porque vi una obra de él que me pareció fantástica. Entonces, aquí, bienvenido, André Binetti. Hola Patricia, ¿cómo estás? Feliz de poder charlar con vos, salí conmovida, feliz de ver esa obra tuya. Acá tengo, mira, un flyer que dice Osamenta y Patria. Y en un momento donde la patria festeja, pasado mañana, el 17 de agosto, el Día del General San Martín, conmemoramos su fecha de muerte, hablar de patria y osamenta me pareció una fusión perfecta. ¿Cómo estamos? Muy bien, por suerte, contentos con las repercusiones, con cómo está funcionando, con lo que está pasando con la obra. Así Sí. que, dije, para los teatreros es como importante muchas veces el ida y vuelta, entonces estamos contentos, por suerte. Sí, ¿estrenaron cuándo, en realidad? Porque hace ya un ratito que están ahí Principio de 2 meses, en el Teatro del Pueblo, la Valle 3636, ahí sí, se da de todo, de así corriente, es. un montón de colectivos que te... Osamenta y Patria. ¿Cómo Mm. nace la idea de Osamenta y Patria? Porque es fantástica ese recorrido por los campos argentinos. Mira, yo tenía ganas de escribir lo que en el concepto técnico se llama road movie, ¿no? Que le pusimos un poco ese subtítulo, que es la idea de película de carretera, ¿no? Como podría ser Little Miss Sunshine o una historia sencilla de David Lynch, como ese tipo de relatos de carretera. Que para mí su origen está en la Odisea, claramente. La Odisea es la primera road movie de la historia. Vale. Eh, y entonces, ahora está tan de moda. Con ese criterio empecé a jugar con la idea de cómo sería en principio, una road movie en el teatro, cómo se puede contar, eh, y cómo sería una road movie en el siglo XIX, que es una época que en la fundación de la patria, en esos territorios que a mí me interesa pensar siempre. Y ahí apareció el carrito y apareció la idea de esta paleontóloga que va a buscar algo mítico. Siempre hay algo mítico, ¿no? En las road movie, como una búsqueda de algo. Sí, ok. Y después, Claro. claro, cierto procedimiento como es de cruce de cosas que van pasando en ese ir, en el camino, que por ejemplo en este caso son las maestras, bueno, es este Lezaman el Fortín, este indio que tiene un bagre, que habla, como esos encuentros fortuitos que produce el camino, ¿no? Cuando uno se va por una carretera, empieza a encontrar personajes. Entonces el dispositivo me permitía como jugar con la estructura narrativa, me permitía jugar con estos personajes. Y ahí, bueno, me divertí mucho como pensándolos y después hay algo, ayer lo decía también en una entrevista, pero cito al maestro Cartoon, que me dijeron que dijo que a los actores argentinos les tirás un hueso y te devuelven un perro. ¿No? Es como que les decís, claro, es espectacular. Como vos le decís, por ejemplo, a Nacho Bozzolo, que hace el indio, a Edgardo Marchiori, que hace el capitán de Fortín, que tiene que hablar en verso toda la obra. Vos le decís a esos actores, o a Malala, por ejemplo, bueno, que le decís, bueno, vas a estar al lado del tipo que conduce la carreta todo el tiempo haciendo eso y lo que te vuelve es vamos a hacerlo. No hay ¿se entiende? No hay un cuestionamiento, no hay más que apoyo para Jugar. y hacer crecer el texto. Sí, vamos a jugar Jugar, total. plata, ¿no? Ayer estuve en una charla también ahí en una sala muy cerca
de teatro del pueblo, y hablábamos de eso, ¿no? La dirección, los actores, cómo nos mandamos a jugar, pero en general es cuando confías plenamente también en que tenés un director que pueda tener la objetividad suficiente como para poder entender que eso que se hace está acorde a lo que se espera también con el texto, ¿no? Sí, sí, en eso sí, sí, plena confianza. Somos un equipo de trabajo ya nosotros, Sí, con la gente con la que constituye Osamenta y sí, sí, hay una confianza enorme y a la vez fue un proceso muy, yo creo que transmite algo de eso la obra, que es que fue un proceso muy, muy placentero, de ensayos, la pasamos bien siempre. se ve, y se ve que han trabajado y que han jugado y que han probado cosas, porque bueno, Malala es la que está en la carreta. Sí, Malala González. Malala González está completamente loca, cosa que es un elogio. Se manda eso, pero está a pleno y la ves sentada en la carreta y no, no suelta nunca, no suelta nunca, es bárbara. Están todos divinos, ¿eh? Porque cada uno está, pero la cara de Pire en esa carreta en el medio de la pampa, porque tenemos que situarnos. Osamenta transcurre en ese road movie, como vos decís, en ese transcurso, en una carreta, en el medio de la pampa. No, no sé, en Buenos Aires, porque la zanja de Alsina de Buenos Aires a Córdoba. ¿Vos dónde la querés situar? ¿Dónde estaríamos Yo situándonos? más o menos la situamos por Pigüé, por esa zona, para el Ajá, lado del sur de la provincia de Buenos Aires. al sur de la provincia de Buenos Aires. Frío, mucho frío, Sí. ¿no? Para esas épocas, va medio carreta ahí. Y aparece este personaje en la carreta, el que pareja la carreta que se llama, vos andá diciéndome los nombres de sus actores. Juan Anún. ¿Quién es el Juan tipo? Anún maneja la carreta. Y aparece el otro que habla en verso todo el tiempo, pero es una fusión genial entre un payador, pero también tiene un romanticismo en cómo lo hace. No queda en el teatro español, rococó español en verso, sino que puede ser una fusión bárbara entre Martín Fierro y un relator, un payador actual, porque es uno de los chicos que hacen hip hop, ¿viste? Esto que dicen, no sé cómo se llama esto que hacen. Y es impresionante. Sí, Y la freestyle. Freestyle. Podría ser tranquilamente un personaje de freestyle. total, es un recital absoluto, pero en el medio del campo. Las dos locas maestras corriendo como locas, cosa que sucede, porque no me acuerdo en qué cuento está eso, en qué obra de teatro también, ¿no? Lo de las maestras corriendo, escapándose de los indios y de la locura. Bueno, se me fue la cabeza, que no les pagaban tampoco, no llegaba la plata, Claro. enseñar y las Las pobres dejaron medio tiradas ahí en miradas. una escuelita. Y la otra Y, rococó, vestida divina, que viene a la osamenta, y bueno, y de repente pelan y te cantan, son unas bestias las dos, son dos cantantes impresionantes, todo lo que pusiste y- es de una delicia y de una belleza que de verdad es regalar para ver y disfrutar y entender de nuestra historia, ¿no? sí, sí, a mí me gusta lo que pasa en ese sentido de ese cruce entre esto que vos decís, de ir al teatro, pasarla bien, disfrutar de lo que pasa y quedarte con algo. Me ha pasado gente que yo, como soy de La Pampa y qué sé yo, tengo presente la Zanja Alcina, pero claro, mucha gente no, y está bien, no tiene por qué. Entonces me ha pasado mucha gente que me dijo, me fui a investigar, me fui a estudiar. Entonces, eso para mí es una enorme alegría porque, eh, nada, porque hay algo de la ampliación, como decir, bueno, salgo de la obra y sigo hablando, sigo pensando, me hace pensar, me hace reflexionar y a la vez la pasé bien y me reí y me pareció divertido. Entonces, esa conjunción, el, como si fuera el pensamiento a carcajadas, ¿no? Como esa conjunción a mí me interesa mucho del teatro, la cuestión popular, completamente popular y divertida, y que a la vez tiene su cuota de reflexión y de interés y de discurso hasta político. Totalmente, porque si empezás Eso a está pensar funcionando en muy la bien. zanja del cine, empezás a entender por qué estamos como estamos, porque los terratenientes se fueron morfando a los indios y le metieron eso y después vinieron los fortines. Claro,
entender el federalismo, el unitarismo, qué pasó, dónde fue, porque después de la San Jacinta viene la monstruosa campaña de Roca, la campañita del desierto. Y a día de hoy, si querés, todo lo que nos sucede tiene que ver con todo eso que sucedió, que fue un horror. Porque hoy estamos peleando, lo que nos están peleando Sí, son los mega terratenientes y nosotros los vasallos, muertos de hambre. Todo tiene que claro, ver, bárbaro, lo que logra totalmente. esta obra, que exactamente eso, lograr en el teatro esa ida y vuelta y poder hablar de historia, y además divertirse mucho, mucho, mucho. Un genio, ¿cuánto tardaste en escribir Osamenta? ¿Cómo fue ese proceso? Porque vos tenés otra, Mira, ¿cómo se llama la otra? Patria, no. Este, yo tengo varias sobre la patria. La Patria Fría es una histórica que hicimos con Mariano Saba hace años, que era un circo también que iba recorriendo la Pampa y iba esa compitiendo la con vi, el tren de Vita allá por el... Eso lo produjo el FIBA hace como 10 años más o menos. sí. Después tengo otra obra que es muy rara, que se hizo más en el exterior, acá se hizo muy poquito, que se llama Una Furia Patria, que son una especie de prosegur del Museo del Teatro Nacional que están filmando una película con las cámaras de seguridad. Y es medio un delirio. Y esa no la dirigí yo, la dirigió Mauro Molina, que es un director muy, muy notable que ahora vive en España hace años. Y la hizo, pero la hizo en Europa. Eh, esas son mi trilogía patria. Las patrias. Y Osamenta, ¿cómo aparece? ¿Cómo es esta locura de la mina que viene a buscar el bichito? ¿Cómo se te ocurre eso? Estaba como esa contradicción de un personaje que a la vez, como mujer en el siglo XIX, uno la piensa como muy feminista, muy empoderada, eh, Divina. y que al final un poco la termina hundiendo el patriarcado, ¿no? Como el patriarcado del Fortín. Y a la vez como trabajé mucho el lenguaje, eso sí me llevó tiempo y me entretuvo mucho. Yo amo escribir, soy dramaturgo porque, por suerte, ¿no? Como cierto lenguaje refinado del siglo XIX que contrastaba mucho con la idea del lenguaje del indio, con el lenguaje del vaquiano, ¿no? Eh, y que ahí hay un juego de traducciones que se produce que para mí es muy interesante, que es cómo interpretan el resto de las personas el lenguaje elevado de una persona, está pensando en una teoría evolutiva previo a la tragedia del siglo XX, digo, a la posmodernidad, a las dos grandes guerras, ¿no? Como pensamiento que uno podía pensar como, bueno, esto va cada vez mejor Sí, y el conocimiento nos va a hacer mejores. y esa fusión que se encuentran de dos mundos completamente distintos. Dos mundos. Sí, sí, Es una, sí. Sí, a es mí el teatro me fascina, como el teatro donde se encuentran mundos, donde eh, como ¿viste? Uno diría, bueno, un tranvía llamado Deseo, cuando llega Blanche a ese lugar, como, esos territorios para mí son alucinantes, porque en el choque aparece la chispa, aparece la luz, ¿no? Como que uno empieza a ver cosas, empieza a entender cosas. Y bueno, después otra hipótesis que teníamos que tenía yo con la escritura, pero después reforzamos mucho con la apuesta, es la idea de no de que el texto proponga más preguntas que respuestas. Como de no bajar línea en ningún momento. Viste que es un texto que no baja línea, o sea, o por lo menos entendemos que no baja línea y no lo pretendemos, como no propone preguntas. Uno dice, bueno, más allá de algún guiño, ¿no? Como la inteligencia en el siglo XXI nos va a gobernar, algún chiste un poco. eh, entonces, eso, que sean los personajes que sean caleidoscópicos, que sean complejos, eh, eso nos interesaba mucho, como que no fuera una apuesta maniquea, ¿no? Como entre el bien y el mal, ese tipo de cosas, sino, bueno, esto es lo que pasa. Y eso creemos también que está funcionando muy bien y se va a complementando. esa es la base de esto, y empiezan a ensayar. Ustedes ya trabajaban juntos, varios de ustedes.
en puestas anteriores como grupo. Mucho. Sí, Con- sí, no somos un grupo estable porque, por una cuestión de que se dificulta porque cada uno tiene miles de cosas. Porque hay que trabajar, de la necesidad del trabajo constante, que aparecen cosas por todos lados. Claro, claro, claro. Pero, pero sí, yo los conozco, los conocía a todos de distintos lugares y con muchos ya venía trabajando y algunos se sumaron para esta experiencia, pero igual somos pocos y nos conocemos mucho en el teatro independiente, entonces eh, siempre hay entusiasmo. A mí me pasa mucho de que me llega como, che, me gustaría trabajar en una obra tuya, como, viste, te mando mi currículum, qué sé yo. O yo ir a ver actores, actrices y decir, che, qué ganas de convocar a este, viste, estaba viendo el otro día, por ejemplo, ahí en el teatro, la obra hermosa de Adri Tursi, Aurelia escribe, Ah, viste una que obra que estrenó la vi, Adri Tursi, sí, la vi, delicia, el una trabajo belleza. de ella es Y- precioso, sí, sí, precioso. y actúa Caro Tejeda, Carolina Tejeda, que nos conocemos hace 20 años, yo nunca la dirigí, pero nos vemos, o sea, nos venimos viendo y le decía, qué ganas de trabajar con vos, te veo actuar y, viste, y como que queda así ya, probablemente en algún momento hagamos algo, viste, como esos entusiasmos que empieza a generar el teatro independiente de, nada. Así que sí, eso está bueno, eso está bueno. No, no somos pocos, te digo que no somos pocos, somos muchísimos, hay tanto teatro, nos conocemos, nos vamos Sí, conociendo, pero es cada vez más y hay cantidad de salas, desde premios al teatro independiente, no damos abasto a ver todo lo que sí, hay. No claro, hay, claro, mirá, claro, claro. jurados de 24 jurados trabajando todos los días, viendo teatro todos los días, yo a veces veo 3 obras por día, entonces no damos abasto, es mucho Oh, material que hay, y de verdad tenemos actores fantásticos, fantásticos, inclusive en obras que sí, decís, sí. uy, esto no, ves inclusive en esos momentos laburos excepcionales, siempre hay cosas geniales. Y además la revalorización fundamental del tiempo que invertimos en hacer teatro. ¿No? Porque es el tiempo de los ensayos, después en las funciones es el tiempo del armar y del desarmar y hacer la función. Le ponemos mucho amor, mucha pasión. ¿Y cuánto te llevó de ensayo, Osamenta y Patria? Porque, Mira, la empezamos a ensayar en febrero ajá, y estrenamos en junio, así que febrero, marzo, abril, mayo, 4 meses de ensayo intenso. intensos y Este, esperados también, ¿no? No tenías a todos todo el tiempo. ¿O sí? no, no, ensayábamos los sábados desde la mañana temprano todos y después en la semana hacíamos ensayos parciales, de acuerdo a los horarios de los Claro, compas y las compas. Eh, y después el último mes, ahí sí, creo que ensayamos lunes y sábados todos. Yo tengo la suerte también de ser parte de la Fundación SOMI, del Teatro del Pueblo, entonces teníamos disponible la sala para ensayar, mira qué que no es bien, menor. mira qué Eh, bien. Que el sí, otro día hacíamos una nota con este, Eri en el programa de mi socia, en el programa con Paula Laza, que hicimos un programa en homenaje a Teatro Abierto. Y con el Peri hablábamos de eso, de ah, la importancia de la fundación en la cultura, porque vos te metés en el Teatro del Pueblo y siempre encontrás espectáculos de un nivel maravilloso. Por ejemplo, Osameta y Patria, que está lo que seguimos con los viernes, ¿no? viernes Seguimos 20 horas. Ahí. viernes 20 horas, las entradas por alternativa teatral o las sacás directo en el Sí, teatro con anticipación porque se llena, a pesar de que están en la sala grande, en sí. la sala de planta baja, que explotan, así que hay que ir a verla por muchas cosas. Y por ejemplo, el viernes que viene, recordando a San Martín, es una muy buena idea. Y traigo a San Martín porque me surge esto de la patria, la defensa de la patria, en cómo hacer patria, porque estos que están ahí en tu road movie, en esa carreta, están haciendo patria, esta que viene con los Amenta también está haciendo patria, están hablando de nuestra tierra, y estamos en un tiempo donde tenemos que defender nuestra tierra a pleno, y ver estas cosas nos hacen salir, pues, si bien decís vos,
Andrés, que no se baja línea en ningún aspecto, pero sí te deja pensando, o sea, cumple el objetivo del teatro, que te vayas y digas, además de pasarla bien, mirá lo que pensé en la zanja de Alsina, esto que me decías, ¿no? Y fui a investigar. Oh, y así vivían, era esto así. La cultura, el texto, las palabras, eso que dijiste, ¿no? Entender que hablamos un idioma que se fue construyendo, que es un ser vivo el idioma también, ¿no? Bueno, un lujo. Claro, claro, total. Y que está hecho de cruces, ¿no? Está hecho de intercambios. Que lo interesante es eso. En esta época, para mí, lo más peligroso de lo que está pasando ahora eh, es la falta de diálogo, ¿no? Como la falta de escucharnos, la falta de como clausurarnos los unos a los otros, decir, bueno, este es mi, como viste, lo que se llama la calle online, como ese lugar donde en mi terreno donde todos hablamos el mismo idioma y no queremos que entre nadie, que salga nadie, como, bueno, eso es terrible, es de una estupidez enorme. Y en ese sentido, sí, la obra y el teatro, para mí, la función del teatro hoy en día está operando en ese lugar, de decir, bueno, nos encontramos 100 personas que venimos de distintos lugares y estamos una hora y media conviviendo bajo un relato común y a la vez las interpretaciones son miles. Entonces, un poco, ¿no? Rescatar eso sí, es muy, muy, muy notable. Bueno, tienen que ir a verla. Es esto, miren. Osamenta y Patria, lo voy a volver a decir. La estoy recomendando por todos lados porque me parece una delicia. Las actrices, los actores, Gracias, gracias. Es lo que más nos sirve. ¿eh? Todo sirve. Y esa carreta, No, van a no, ver no. una carreta El en el boca medio. en boca es... ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Perdón, sí, corto. Digo que el boca en boca es lo que más le sirve al teatro independiente, así que te súper agradezco que la recomiendes, Sí, porque nada, es que no hay otra manera. nuestro motor. Todas las formas, a ver viste, remamos en dulce de leche, remamos en dulce de leche para ver cómo hacemos que se sepa, y la verdad es el boca a boca. Por ejemplo, quieren creerme o no creerme, vayan a Alternativa Teatral y fíjense en los comentarios, por ejemplo. Pero acá está el director y estoy yo, que soy una gran recomendadora de teatro, diciéndoles, vayan a ver Osamente y Patria en ese es un teatro que es el Teatro del Pueblo, La Valle 3636. ¿Qué nos queda por decir? A ver, algo más, porque ya me quedo sin tiempo. ¿Por qué hay que ir a ver Osamente y Patria? A ver, esa pregunta que me la roban todos, pero la Eh, entiendo. yo creo que lo que decía antes de cierta idea de reflexión y carcajada, a mí me parece que es como el fuerte de la obra. Si te interesa la actuación, vení porque hay actores y actrices que son estupendos y estupendas. Y después vení al teatro. Si no venís a ver Osamenta, vení al Teatro del Pueblo, andá a un teatro, andá al teatro. El teatro, insisto, es un lugar maravilloso donde suceden cosas increíbles. Eh, Nada, es una experiencia que está buenísima, los precios son muy módicos, nada, te encontrás con gente, salís de la pantalla durante una hora y media, que no es poco. Así que eso, ¿Y por qué hay venía que Osamente y apagar el Patria y venía al celular? teatro. Siempre hay que apagar el Hay que celular. apagar el celular, te Andrés, hacemos el favor de hacerte apagar el celular. Andrés, nombremos a todo el elenco. Dale. Juana Nun. Mira, está. Vale, Juana, nombralos vos, me encanta. bueno, Juana Nun, Ignacio Bossolo, Cecilia De Paoli, Virginia Flamini, Malala González, Sergio Lobo, Edgardo Marchiori, así es, y Alejandra Oteiza. Diseño y Sí, iluminación, Osamente y Patria, escenografía, Osamete. O sea, diseñaste también. ¡Qué bárbaro! Es divino. sí, sí, con La el equipo. esto es y cómo juegan y cómo con esos elementos pueden. Ay, tienen que ir a ver Osamente y Patria. Redes, Marcelenú, la fotografía de Caldarone, la producción ejecutiva de Guillermina, mi tocaya, Arciniega, asistente de dirección Valentín Lozano, ¿así? ¿Valentín? Valentina, Valentina Lozano. Valentín dice acá en el flyer. Ah, me muero. Andrés Vinetti la dirección,
Las redes, la prensa la hizo ella, que es hermosa, que me pasó tu teléfono porque no lo tenía, y siempre también es bueno nombrar quien nos está haciendo, colaborando, ¿no? con la prensa, que es Valeria. Gracias. Sí. Gracias por pasarme el teléfono, poder comunicarme. Querías un montón a poder hablar con vos y hacer esta entrevista, así que estoy muy contenta de haber podido que estuviéramos charloteando hoy aquí en Poco Ruiz muchas veces. No sé si nos quedó algo por decir. Decime, decime. Valeria Franchi tú, porque no me salió el apellido. No, está bárbaro, gracias. Bueno, gracias. Nos vemos en el teatro. Siguen, ¿no? Dale. ¿Hasta cuándo van a estar? ¿Cómo, perdón? Siguen con las funciones. Sí, mientras venga gente, estamos firmes y bueno, gracias por la difusión, siempre suma mucho y son parte, y gracias por el premio también, que sé que estás haciendo, sos parte del Premio Teatro Independiente, por ver tantas obras, digo, suma mucho también y entusiasma mucho, así que gracias por el trabajo que haces. Gracias a todos y todas nosotros que hacemos teatro. Y nos besos, gracias, muchísimas gracias. Él, el director de Osamenta y Patria, acá está el flyer, acá está el flyer, ustedes la tienen que ir a ver, Andrés Vinetti, director, autor, chapo, vayan a verla. Au.